Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Laura Nogales, vuestra profesora de fotografía y vamos a seguir con las clases online. En este caso vamos a dar el tema que estáis viendo en pantalla, que es esquemas compositivos. No hay que confundir este tema con otro que se llama muy parecido, que es el de guías compositivas. Ya sabéis que muchas de las cosas que estamos viendo en el tema de la composición se pueden interrelacionar y bueno, aunque este tema está puesto en el número 25 de mi listado de documentos, normalmente lo suelo dejar para el final porque, aunque es interesante, suelo hablar de los esquemas compositivos que vamos a ver en esta clase y en la siguiente. Suelo comentarlos en otros documentos, ¿no? O sea, lo he puesto aparte para que tenga su importancia, para que tenga su protagonismo también, pero vamos, es un tema que normalmente suelo dejar un poquito más aislado porque suelo hablar de él de una manera pues improvisada, espontánea en otros documentos. Pero de todas formas vamos a empezar con ello, ¿vale? Entonces lo que os vais a encontrar al principio de este documento es algo muy, bueno, pues que a lo mejor os choca, porque muchas de estas guías compositivas que vamos a ver tienen relación con las letras del abecedario. Y aunque parezca extraño, sí que es verdad que hay muchas composiciones que podemos hallar, tanto las que podamos construir nosotros como las que podamos ver en cualquier paisaje urbano o lo que fuera, podemos encontrar este tipo de esquemas. Normalmente, y con esto comienzo, no vamos, es muy difícil hallar una fotografía, sobre todo, o sea, si no la construimos nosotros, pues por supuesto que difícil no es nada. Pero encontrar una imagen, un paisaje, un escenario en el que el minimalismo esté presente, es más fácil poder hallar un esquema compositivo simple, que es el que vamos a estar viendo en estos momentos, de forma aislada. Pero normalmente siempre va a haber esquemas compositivos mezclados, ¿vale? Varios simples mezclados, que entonces se llamaría composición compuesta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que nada, vamos a empezar con el tema. Y nada, lo que leéis aquí, los esquemas compositivos son un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar los elementos para su posterior recorrido visual. Y, independientemente de que los varios elementos sean importantes o esos elementos dirijan la mirada hacia el elemento importante, siempre va a estar presente el esquema compositivo, tanto algunos de los que vamos a ver hoy como de los que estuvimos viendo, por ejemplo, en el otro tema de las guías compositivas. La espiral de Fibonacci, la regla de los tercios, los triángulos armónicos, etc. A ver, segundito. Ahora, vale. Vale, pues como veis aquí, el que más os va a sonar seguramente sea el simétrico, porque el simétrico lo hemos visto en cantidad de documentos. Y es que es un tipo de simetría, perdón, de composición pues muy, muy recurrente, ¿vale? El resto os puede sonar un poco más, un poco menos. Desde luego, lo que sí que os voy a decir es que, por ejemplo, en el triángulo me voy a detener más porque hay muchos más tipos de triángulos, pero por lo general muchas veces es difícil de hallar este tipo de composiciones, a veces incluso hay que cogerlo un poco con pinzas, entonces abstraeros un poquito, ¿vale? Tenéis que tener imaginación en muchos casos, no porque no esté la composición presente, sino porque evidentemente a veces no aparece de una manera muy explícita en las imágenes. Vale, pues empezamos con el primero, que sería el simétrico. La simetría es un tipo de relación espacial que ordena los elementos de una composición formando partes iguales pero contrapuestas, ¿vale? En un lado o en el otro, arriba o abajo o en las cuatro zonas. Esta imagen es simétrica, no es exactamente igual a la izquierda o a la derecha, pero sí que es totalmente simétrica. En esta arquitectura ya sí que podríamos ver una simetría absoluta. En esta imagen, bueno, yo creo que se ve bastante bien, pero como alguna vez algún alumno no sabía muy bien desde dónde estaba hecha, yo os pregunto, ¿está hecha desde arriba o está hecha desde abajo? ¿Estamos viendo el techo o estamos viendo el suelo?
Yo creo que se ve bastante bien y está muy claro, pero yo lo lanzo como un juego. A ver qué opináis cada uno. Bueno, independientemente desde dónde esté hecha, lo que sí prima en esta imagen es la simetría, ¿no? Para mí, que una imagen sea simétrica, aunque normalmente se la tache de aburrida, de monótona, etcétera, hay, bueno, dependiendo de muchos factores, una fotografía simétrica puede ser aburrida o alucinante. Esta, fijaos, que es muy sencillita, pero a mí me fascina, me encanta, me parece súper bonita. De hecho, esta imagen, si se hubiera hecho de forma simétrica, dependiendo de la simetría, seguramente no me hubiera gustado. Pero eso es cosa personal, claro. Vamos con los esquemas compositivos en triángulo. Podemos ver que podemos hacer composiciones en equilátero, en isósceles o en escaleno. Y lo podemos posicionar de varias maneras. Pero también vamos a ver más adelante que dependiendo de cómo se posicione ese triángulo, a lo mejor en vez de ser esquema compositivo en triángulo, se debería de llamar de otra manera. Pero eso lo vamos a ver ahora. Pues eso, se puede hablar de varios tipos de triángulo, no tiene por qué ser equilátero, pero lo que sí que tiene que tener en cuenta es que tiene que haber 3 mínimos puntos para que el recorrido visual haga desde donde empiece, da igual, si empieza desde arriba, desde abajo, desde donde sea, pero tiene que ser 3 puntos claves, mínimo, ¿vale? Para que sea un triángulo, evidentemente. Y por supuesto vamos a ver muchas imágenes y vamos a encontrarnos con imágenes que no siempre son elementos per se, sino que son cambios de luz, con lo cual siempre hay que tener en cuenta que la textura, el color, la luz, todo eso también tiene su peso visual y también hace que nuestro recorrido visual pueda cambiar. Bueno, pues hay unas imágenes que son mucho más evidentes, como es en esta, que es el triángulo está totalmente explícito en la imagen. Hay otras que, bueno, pues esta podría ser otro tipo de esquema compositivo que vamos a ver más adelante. No sé si os acordáis de las leyes de la Gestalt que estuvimos viendo en clase presenciales. Hablábamos de una ley Gestalt que había 8. Una de ellas es la ley del cierre. No sé si os acordáis. Bueno, en esa ley lo que indica es que el cerebro tiene sus cosillas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que aunque si nosotros dibujáramos un círculo pero no lo cerráramos, nuestro cerebro rellena el hueco que hemos dejado sin dibujar de ese círculo, pero nuestro cerebro sigue viendo un círculo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Vemos que la posición de las piernas hace una especie de V invertida, pero ese espacio que queda entre pie y pie se ve cómo nuestro cerebro lo cierra, creando así un triángulo. En este caso, no solamente es un triángulo, sino que podríamos ver que es también que esas piernas podrían estar usándose como marco, un marco no como un tipo de marco de fotos, pero sí para enmarcar una escena dentro de esa propia escena, vaya, que además se ve que la pelota está por ahí volando y tal, con lo cual ya podríamos hablar de más tipos de composición dentro de esta propia fotografía. Pero me voy a centrar solamente en las que nos interesa ahora ver, porque es que si no nos eternizaríamos. Vale, en este caso, para los frikis de Breaking Bad, que es una de las series más top que puede haber, bueno, que ha habido porque ya se acabó. Pero bueno, la cuestión es que independientemente de quién sea el protagonista, de si lo conocemos o si no, la composición aquí está de manera también explícita, pero no es tan explícita como la anterior que hemos visto de la arquitectura, ¿no? En este caso tenemos a un personaje que está en primer plano, que evidentemente al ser se ve más grande porque está más cerca de nosotros, y dos individuos que le acompañan por detrás, que se ven más pequeñitos, con lo cual hace una sugerencia de triángulo también. Evidentemente podríamos analizarlo psicológicamente y decir que aquí existen unas jerarquías y demás, que por eso, bla, 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 pero bueno, no estamos hablando ahora mismo de la psicología de la composición, pero sí que podríamos decir que en este caso sí que podría ser importante la psicología de esta composición, ¿no? De cómo se toma en primer plano central además uno de los personajes más importantes de la serie. Vamos, que no está hecho así al azar. Bueno, aquí voy a usar el cursor, así que estaros atentos a la imagen. Aquí la cuña o la composición en triángulo podría ser o bien esto que vemos aquí marcado en naranja, o también podría ser desde aquí y por encima del terreno, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se ha querido
incluir el propio faro de esa composición. ¿Por qué digo que podríamos verlo de una manera o de otra? Por lo que os digo, porque realmente incluso en una imagen lo más sencilla posible podemos ver diferentes tipos de composiciones. La del faro podría ser otro tipo de composición, solamente el faro, y fijaos que es un elemento bastante pequeñito, pero en este caso lo vamos a incluir. A ver, un segundo, aquí, perdón, que se me había ido, vale. En este caso vemos, como lo que os decía antes, los puntos de luz son unos, voy a decir, llamadores de intención. Entonces, evidentemente, el ojo no escapa a esto. El único elemento físico, tangible, que podríamos definir como que está ahí físicamente es la luz que está en ese barco, ¿no? Pero evidentemente ese foco de luz de la luna y ese reflejo de la luz que emite la luna, bueno, que es la luz que refleja del sol, pero bueno, en el agua hace que se vea perfectamente ese triángulo, independientemente de si empezamos a mirar la fotografía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, da igual. La cuestión es que estos puntos luminosos, que no tienen por qué ser cosas físicas como lo del barco, a eso me refería antes, que llaman la atención lo suficiente como para que podamos ver en ese recorrido visual 3 puntos claves, ¿vale? Para hacer esta composición en triángulo. Vale, en este caso, la fotografía de la izquierda, evidentemente, una de las cosas más importantes en un rostro es la mirada, esté dirigida a nosotros o no. En este caso, lo vemos claramente porque son 3 individuos, 3 cabezas, o sea, 3 rostros, que es lo más importante, y a su vez, lo más importante dentro del rostro, la mirada. 2 de ellas nos están mirando y una de ellas no, pero la que no nos está mirando está en primer plano, con lo cual es inevitable hacer un triángulo viendo esta composición, en esta fotografía. La fotografía de la derecha vemos, no sé si os acordáis, también vuelvo al tema de las leyes gestálticas, había otra ley gestáltica que era la ley de continuidad. Vale, en esa se decía que dependiendo de cómo estén los elementos, incluso la mirada de los elementos inanimados, podría dirigirnos hacia un lugar u otro de la composición. Bueno, pues aquí se ve perfectamente con el triángulo rojo marcado, pero voy a marcar con el cursor. Esta roquita está prácticamente en la vertical de esta de aquí, con lo cual es que es inevitable que podamos ver ese triángulo, porque aquí esta línea horizontal creada por esas roquitas, incluso, o sea, independientemente del horizonte del agua y demás, es que se ve perfectamente. Por eso digo que a veces hay que abstraerse porque hay cosas más evidentes de las que a priori podríamos pensar. Lo que pasa es que es lo de siempre, tenemos que ejercitar el ojo. En este caso volvemos de nuevo otra vez con las miradas. En este caso tenemos 3 felinos que están mirando hacia el mismo lado, están casi en la misma posición pero en diferentes alturas, y hay uno que difiere de los otros 3. Los 3 están como en la misma línea, con lo cual coinciden, da igual que sean 4 al final, porque los 3 están en la misma línea, con lo cual se crea una línea y luego el que difiere pues hace ese vértice. En este caso lo mismo, aunque el creador de esta imagen o el que ha analizado esta imagen y ha puesto este triángulo y estos números en rojo, ha puesto 1, 2 y 3 según el recorrido visual que le genera esa imagen. Sí que es verdad que a mí me genera esos puntos mi recorrido visual, pero no el orden en el que está marcado. Yo no voy a decir cuál es el orden por donde empiezo yo, pero os lo dejo a vuestra imaginación. Lo digo porque normalmente cuando nos dicen cuando no nos dan la libertad, entre comillas, de que podamos analizar el recorrido visual por nosotros mismos, sino que ya nos lo indican, ya nos vemos afectados, nos influencia. Entonces, bueno, pues analizarlo un poquito, aunque va a ser casi imposible ver la dirección de otra manera de la que está marcada ahí, porque evidentemente pone 1, 2, 3 y es que es inevitable, ¿no? Fijaos, si queréis hacer pause en el vídeo, pausarlo, ¿vale? Porque aquí podemos ver un montón de triángulos y realmente si los analizáis están ahí, o sea, no es invención, están, de verdad que están. Así que nada, no voy a explicar más sobre los triángulos porque ya hemos visto un montón. De hecho, era el esquema compositivo más complejo, entre comillas, así que ya nos lo hemos quitado de encima.
La cuña también hay que tener cuidado con ella porque se puede confundir con el triángulo. Vale, lo leo. La composición puede estar hacia la derecha, digo, perdón, hacia, no sé leer ya, la dirección que sea y tomado de cualquier modo. Es muy similar al triángulo, como os decía, excepto porque en el triángulo las formas se cierran y en la cuña las líneas permanecen oblicuas o divergentes. Si las líneas se unen a 90 grados, podríamos hablar ya no de cuña, sino de esquema en forma de L, que eso lo veremos en la próxima clase, y si el vértice está en la parte inferior, podríamos pasar de hablar de cuña o de hablar en triángulo, sino de hablar en esquema compositivo en V, ¿vale? Pero vamos, que si yo os hiciera un examen, por ejemplo, y os pusiera una composición en L y me decís que es en V o que es en cuña, me va a valer, ¿vale? No voy a ser tiquismiquis con eso. Vale. La composición en cuña está perfectamente ligada al retrato de la perspectiva. En nuestras imágenes se ponen en muchos casos para tomas contrapicadas o picadas. La perspectiva es el sistema de representación de carácter tridimensional de la realidad en una superficie bidimensional. Por lo tanto, vamos a estar viendo casi siempre o siempre puntos de fuga y, por tanto, un cambio de escala. ¿Vale? Estas serían las líneas divergentes, convergentes y oblicuas que generarían esa composición en cuña de la que hablo. Y bueno, pues aquí tenemos una foto muy sencilla, muy divertida, que nadie te diga que no puedes hacer fotografías de espaguetis crudos. No pasa nada, también se puede. No estaría cerrado, ¿vale? No estaría cerrado aquí, con lo cual no sería en vértice, digo, no en vértice, perdón, no sería en triángulo, sería en cuña. Esta de aquí sería lo mismo, o sea, si alargáramos las líneas, evidentemente, como se nos cierra mentalmente con esa ley de la Gestalt que hemos estado hablando antes, pues seguramente podríamos ver ahí una composición en triángulo, pero en esta ocasión sería más en cuña. En esta fotografía pasaría exactamente lo mismo y en esta lo mismo. En aspa, y esta es la penúltima, creo que vamos a ver. Como su nombre indica, el tipo de composición que se aprecia en las imágenes son dos líneas figurativas o no que forman una X más o menos simétrica, más o menos asentada o tumbada. Si vemos realmente la foto, que esta es de los, iba a decir los Beatles, no son los Beatles, perdón, son los Rolling, ¿no? Perdón. Bueno, vemos que siempre tiene que haber un elemento central, tiene que ser impar muchas veces y hablamos de elementos, ¿vale? En este caso son las cabezas, los elementos los que hacen la guía que está en aspa, en X. Entonces empezaríamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, una X total y da igual que en primer plano estén más grandes las cabezas, da igual, pero sí que hay una sugerencia de aspa. Fijaos, en esta ocasión he puesto una pintura. Ahora que estamos confinados en casa, aunque estamos empezando a salir, da igual, podemos hacer una visita virtual por el Museo del Prado. Tanto si lo hacéis como virtual como presencial, vais a ver en muchos cuadros, sobre todo barrocos, este tipo de composiciones. De verdad, echarle un ojo porque es una de las composiciones más recurrentes en esta época. Y la fotografía de la derecha sí que hay que abstraerse un poco, pero realmente está ese aspa ahí. Mirad con el cursor, con esta, no sé cómo se llama el palo del billar, pero si lo llevamos hasta el final, llega a su cabeza. Si empezamos por aquí, llega a su cabeza. Con lo cual, los dos palos, aunque no se estén cruzando físicamente, se cruzan. Hay unas líneas que no están explícitas, pero sí están implícitas, ¿vale? Entonces, eso también es interesante. Eso también marca la composición en aspa. Aquí, evidentemente, pues bueno, podríamos hablar también de simetría, porque en este caso podría ser simétrico totalmente. El aspa y la simetría tienen mucha relación. Y en este caso sería muy parecido a esta, lo único que en esta la imagen no es plana, como en esta. En esta sí que está plana. Pero aquí no, aquí estamos hablando de perspectiva, de lo que hablábamos al principio, ¿vale? De este tipo de guías. Diagonal. No hace falta hacer uso del ángulo aberrante o holandés para crear la ilusión de crear una diagonal. No, por favor, ese tipo de planos, olvidaros de ellos si no es para crear una sensación psicológica de las que ya estuvimos hablando. Ya sabéis que cambiar el ángulo, o más bien el ángulo, no, la posición de la cámara a 45 grados no siempre es efectivo.
para lo que queremos hacer. Yo entiendo por qué se hace, pero dejad de hacerlo porque queda muy feo, chicos. Así que nada, lo importante de la composición en diagonal es que los elementos estén en diagonal, ¿vale? Bien por la perspectiva, bien por nuestra posición o lo que sea. Aquí tenemos unas líneas generadas por unos cables de tensión. Ya está, diagonal. Si hubiéramos estado debajo de ellas, justamente debajo, no hubiéramos visto la diagonal. Hubiéramos visto líneas paralelas. Pero según cómo nos posicionemos, pues vemos la diagonal. En la fotografía de la izquierda, una arquitectura, unas escaleras mecánicas o las que sean, da igual. Una diagonal, de vértice a vértice, es que no hay más. No ha habido necesidad de girar la cámara. Fotografía de la derecha, un bodegón. En vez de posicionarse todas las frutas en una misma línea horizontal frente al fotógrafo, lo que ha hecho es posicionar, además, para más INRI, los elementos más pequeños en un vértice y más cerca a nosotros y los más grandes hacia atrás, en diagonal. Es que no hace falta el aberrante, de verdad. Aquí un elemento, de diagonal a diagonal, una barca. Igual, estamos nosotros posicionados, la perspectiva, todo hace que esa diagonal se cree sin necesidad de hacer ángulo aberrante. Aquí no hace falta que tengamos un elemento como el anterior, que es una barca, que es un único elemento que va de diagonal en diagonal. Aquí no, aquí hay unos elementos que están separados unos de otros, pero que compositivamente hablando generan una diagonal también. Además, una diagonal ascendente de izquierda a derecha. Y por último, el esquema compositivo en T. El próximo día seguimos con el resto de composiciones. Esta es la más complicada a veces de hallar, a no ser que veamos el Cristo, que eso es evidente, que es una T prácticamente. Pero bueno, digamos que es una simetría bilateral a veces centralizada. La fotografía de la derecha es verdad que hay que tener un poco de imaginación para verlo, pero los elementos un poco más vistosos son el señor y el sofá, con lo cual sería una T invertida. Este es más complicado de ver y yo lo entiendo perfectamente que sea más complicado, pero ahí está, de verdad. También es verdad que la fotografía de la derecha es mucho más compleja, con lo cual lo que os he dicho antes, habría muchos más esquemas compositivos en la imagen. Y esta sería la última imagen que viéramos. La mujer sería el cuerpo de la T y no sé cómo se llama la parte de arriba de la T, yo lo voy a llamar techo. El techo de la T, que además empieza por T, pues aunque sea más grueso por la ventana sería el techo de la T. Entonces, bueno, igual, no sería centralizado, está desplazada esa T dentro de la composición, pero podríamos hablar de T. Ya os digo, hay algunos esquemas compositivos muy evidentes, otros que hay que analizarlos un poquito, pero simplemente yo os los muestro para que lo tengáis en cuenta por si vais en algún momento observando el mundo y os fijáis en estas cosas y podáis hallar un poquito más de chichilla en esos elementos que compongan la escena por donde estéis pasando. Así que nada más, chicos, hasta aquí el tema de hoy. Seguimos el próximo día con las guías compositivas, perdón, con los esquemas compositivos, ¿veis? Esta me equivoco yo. Así que nada, que tengáis una buena semana y nos vemos prontito. ¡Chao!